Aquí estamos, Sandra, y vamos a hablar del tema de lo que ha ocurrido en Haití, que ha sido noticia desde la semana anterior, con todo lo que se ha conocido, las versiones y la situación de algunos exmilitares colombianos que resultaron mencionados e involucrados en el asesinato del presidente haitiano. Para eso hemos invitado al coronel en retiro John Marulanda, quien es el presidente de ACORE, y nos acompaña a esta hora de la mañana. Coronel, buenos días, gracias. Bienvenido a Aquí estamos. Y quisiera preguntarle cuál es la información que hoy, comenzando semana, tienen ustedes sobre este caso que ha sido tan mediático, que tiene la lupa del mundo entero, que ha tenido ya tantas versiones y tantas reacciones, pero que a claras luces no era muy claro desde el comienzo por todo lo que se supo y por cómo se conoció la información. Buenos días. Omar Antonio, buenos días. Sandra, buenos días. Antes que nada, muchas gracias por esa fabulosa área de Turandot, que tiene un título muy adecuado a estos días. Nessun dorma, que nadie duerma, ¿no? Porque la situación es compleja, muy compleja. Bueno, mire, el caso que nos ocupa, usted lo acaba de decir, a medida que pasan las horas y los días, se vuelve más confuso todo lo que está sucediendo alrededor del asesinato del presidente de Haití. Como es común en toda la historia, desde el asesinato de Julio César por Brutus hasta el asesinato de Kennedy, siempre en estos magnicidios se tiende una red y un manto y una cortina de humo que finalmente queda disuelta la culpabilidad en el fondo. Y siempre el asesinato queda a cargo de los autores materiales. Esperemos que estas investigaciones que se están haciendo, y oíamos hasta hace poco al director de la policía dando algunos datos sumamente interesantes, de a dónde se compraron los tiquetes, qué compañía los compró, y encontramos con sorpresa que la compañía que habilitó la compra de los tiquetes de nuestros militares retirados es propiedad de un venezolano, y su segundo socio es otro venezolano. Entonces como uno en estas cosas siempre piensa mal, es la única manera de no meterse en pantaneros, uno empieza a decir, es que hay detrás una componente mayor que nosotros no sabemos, no conocemos, porque déjeme decirle, la reacción inicial de ACORE y de todos nosotros fue rechazar inmediatamente y manifestarnos contritos y avergonzados de que militares retirados colombianos hubieran participado en esto. Esa fue la reacción basado en lo que había dicho presidencia, ministerio, comandantes militares. Es una vergüenza que los militares retirados puedan haber participado en esto, pero no es una vergüenza de acusarlos, es una vergüenza del alma de colombiano y de militar retirado. No dábamos crédito a eso. Poco a poco la situación se fue transformando, aparecieron unos nuevos elementos, reunimos a varios especialistas retirados, conocedores de este tema, yo entre ellos, y analizamos los videos y todo y dijimos esto no es correcto. Y sacamos una cantidad de cabos sueltos que nos llevaron a decir, mire, si bien inicialmente nos avergonzamos, ahora tenemos que decir, paremos el tren un momentico y que declarémonos en expectativa. 4 días después ya hoy, la situación sigue sumamente confusa. Y el único llamamiento que tenemos desde ACORE es de que se les respeten los derechos a nuestros hombres allá, que se repatrien los cuerpos de los que fueron muertos en esta situación, pero sobre todo que se aclare la situación. Estamos poco a poco llegando a la convicción que ya está haciendo carrera en los medios de que ahí nuestros retirados fueron llevados a una emboscada, a una trampa, y que fueron utilizados y están siendo utilizados como gancho ciego para ocultar, disimular o desviar lo que hay realmente detrás de este magnicidio. Coronel, muy buenos días y gracias por aceptar nuestra invitación. Ahorita pues en este fin de semana hemos escuchado muchas versiones y posiciones de aquellos que
están de acuerdo en que esto está muy raro, en que esto fue una emboscada, en que ellos no son culpables, que no fueron los que asesinaron al presidente haitiano, y otros que creen que sí. Pero yo me imagino que uno de esos puntos que ustedes analizaron un poco es que no es lógico pues que un grupo de, como los han llamado, mercenarios, se vayan de paseo a Punta Cana, República Dominicana, se tomen fotos, las suban a sus redes sociales. Usted que conoce sobre este tema, o sea, ¿ese es el actuar normal de si ellos fueran a cometer un acto de estos? ¿O cómo sería el actuar de un grupo, pues? O sea... Sí, Sandra, no, ese es uno de los hilos sueltos que nosotros hemos analizado mucho. Mire, en primer lugar hay que hacer una aclaración. Hasta este momento, esos señores no son mercenarios. Hay un falso conocimiento de lo que es un mercenario y un contratista de seguridad. Los contratistas de seguridad son perfectamente legales y legítimos y están amparados por todos los países en sus leyes. Los mercenarios están señalizados por las Naciones Unidas, quien determina en la Convención Internacional sobre el Mercenarismo, que la pueden conseguir en Internet, qué características identifican a un mercenario, que puede ser o no ser militar. La prestación de servicios de seguridad para los retirados en Colombia es un oficio, un trabajo legítimo, legal, que le ha dado muy buen nombre al país en todo el mundo. No se puede decir que los retirados que están en Irak, que están en Yemen, que están en los Emiratos, en tareas de protección, entrenamiento, seguridad y escolta, son mercenarios. No lo son. No lo son. Son como un médico o un ingeniero que va a prestar su conocimiento y experiencia a otro país por X o Y motivo. Mejor sueldo, está aburrido, tantas condiciones que lo llevan a uno a buscar otro horizonte. Entonces, estigmatizar a los militares retirados que prestamos servicios en otros países, se lo digo yo, que durante 18 años presté servicio como consultor en seguridad a una de las más grandes compañías mundiales energéticas y que me permitió andar por todo el mundo y conocer este tema muy de cerca. Eso es inaceptable. Ahora, si estos muchachos, estos hombres nuestros que están en Haití, finalmente se determina que fueron los que cometieron ese ilícito, sería la primera vez en la historia contemporánea de Colombia que tendríamos un caso de mercenarismo de militares retirados. Lo demás que ustedes oigan de Irak, de Irán, de todos estos sitios, eso no es mercenarismo, eso es prestación de servicios técnicos. Y finalmente, para responderle su pregunta, Sandra, desde el punto de vista técnico-militar, es incomprensible todo lo que hay ahí, es absurdo. Es para los militares, vemos y dice, esto es imposible. ¿Cómo estos tipos, estos compañeros, estos amigos que dicen que son veteranos, que algunos son lanceros y cursos, los presentan pues como unas máquinas bélicas muy fuertes, van a caer y van a cometer estos errores? ¿Cómo así que usted ve bueno, yo le daría a usted por lo menos 15 elementos serios que lo llevan a uno a dudar de la cuestión. Le voy a dar el primero. En la mesa hay 4 mujeres y capturaron a 20 y pico de hombres. Entonces, ¿los demás qué tenían o qué? Y 4 pistolas. No alcanza. Sí, dime, mire, Omar. Una de las cosas que me llamó la atención el viernes, y así lo expuse en redes sociales, es que justamente por el título de mercenarios, y entonces sin uno ser experto en seguridad como usted, ni conocer de los temas, uno dice, hombre, un mercenario, como dice Sandra, no se toma fotos en su paso por los países a los que va a llegar a delinquir. 2, no entra legalmente al país con sus documentos legales. 3, sobre la mesa mostraban los pasaportes. Un mercenario no carga el pasaporte, ¿no? 4, me llamaba mucho la atención que tuvieran un plan de ataque, un plan para entrar a la residencia del presidente, burlar su esquema de seguridad, no llegar hasta sus habitaciones, matarlo, y no de fuga, que se dejaran coger y que los cogieran en combo. Entonces yo decía, hombre, un mercenario, el mercenario es sigiloso, el mercenario utiliza identidades, el mercenario actúa solo, entra, sale, al otro día cuando lo van a buscar ya no está en el país. Pues estoy tratando un poquito de ponerle de cómo actúa un mercenario.
Entonces ahí ya generaban las dudas. Por eso es que no es clara la situación, coronel Marulanda, y hemos escuchado los testimonios de algunas esposas de ellos que también dicen cómo se hizo el reclutamiento. Pero le quiero preguntar, coronel Marulanda, Duvernay Capador, quien incluso se menciona con un alias, con el alias de Manuel Capador, otro exmilitar de apellido Mendivelso que dicen fue el encargado de reclutar a sus compañeros, Manuel Antonio Grosso Marín, que ha sido muy mencionado, el teniente coronel Carlos Guerrero Torres, Juan Carlos Clavijo Yepes, Mario Palacio. Ellos, alguno de ellos hace parte de ACORE, ustedes los conocían, porque ustedes representan a una parte de los militares retirados, pero no a todos los militares retirados de Colombia. No, Omar, primero las observaciones que ustedes hacen sin ser especialistas, las avalo, son totalmente ciertas. Hay una cantidad de cosas y podría ir más allá. En segundo lugar, ninguno de los que figuran en esa lista es acorado. Recuerde usted que ACORE es solamente de oficiales de las fuerzas militares, no alcanza a cubrir soldados y suboficiales, y ni siquiera de todos los oficiales. Por eso es una asociación de oficiales voluntarios que se unen a ACORE para estar entre nosotros y defender nuestros intereses y demás. Es una asociación que lleva 60 años, tiene 15 sucursales y una internacional que estamos inaugurando con oficiales de todos los grados. Siempre ha sido manejada, el presidente siempre ha sido un señor general, un almirante. En esta oportunidad eligieron a un coronel de caballería, que soy yo, y es una asociación muy respetable, que hace unos análisis muy serios sobre seguridad y defensa. Ninguno de estos reposa en nuestras listas como miembro activo de ACORE. En cuanto a que lo conozcamos, pues usted entenderá que uno tiene muchos amigos suboficiales que trabajaron con uno y nos hemos dedicado a contactar a diferentes suboficiales a ver quién los conocía. Hemos contactado a varios, hemos oído a las esposas de ellos y cada día que hacemos eso nos convencemos más y más de que esto fue una truculencia. Y lo único que pedimos, porque nosotros no tenemos los mecanismos legales para poder hacerlo, solo pedimos que la comisión que está ya integrada por Dirección Nacional de Inteligencia, la Interpol, parece que el FBI también llega, aclare esta red, porque cada día que pasa, cada hora que pasa, la maraña se vuelve más densa y empiezan a aparecer unos datos que llaman mucho a la curiosidad, llaman mucho a la preocupación. Pero finalmente, del escepticismo inicial, porque es que esos fueron los titulares del mundo entero. Mercenarios colombianos asesinan al presidente de Haití. Y claro, la primera reacción de uno es, también llamaron de todos los medios, rechazar totalmente eso. ¿Cómo así que mercenarios? No estoy rechazando que los mercenarios, sino que colombianos estén haciendo esa barbaridad en Haití. Yo he estado en Haití 4 veces en asuntos de seguridad. Es un caos total ese país, es un caos. Allá mandan lo que se llaman las gangas, que son bandas, lo que aquí llamarían los combos, todos implicados en política y narcotráfico. Eso es un caos, eso es un caos. Entonces la reacción inmediata dice, no puede ser. No estamos de acuerdo con eso, no con el hecho, sino con que haya colombiano allá. Pero a medida que el panorama empieza a voltearse, dice uno, no, espera un momentico, un tantico. Pero la reacción inicial de nosotros fue de rechazo y de repugna a que militares retirados estuvieran involucrados en esto. Ahora, con todos los datos, ahora hemos cambiado mucho la posición, la hemos ajustado a confianza, a esperanza, porque lo que usted dice es cierto, lo que Sandra dice es cierto. En esos trabajos nadie se va un mes a estar en una casa tranquilo, a tomarse fotos. Eso no es típico de una operación de este tipo. Y además las condiciones que dicen las esposas, que sus esposos les comentaron, son ciertas, yo las conozco. Es de mucho riesgo. Allá en Pétionville, donde estaba la casa del presidente, hay mucho intento de secuestro de la gente rica de Haití y de los expatriados extranjeros que están viviendo ahí. Ahí hay gente millonaria que necesita seguridad y que no confía en la seguridad del Estado haitiano. Entonces contratan colombianos. Y le paso este dato, Sandra, Omar. ¿Por qué contratan a colombianos? Por 2 motivos. Tenemos una fama muy merecida de ser muy buenos militares. No solamente en capacidad técnica y de combate, tuvimos 60 años peleando contra esos narcotraficantes de las FARC
algo debemos haber aprendido. No es el único país que ha aguantado 60 años de un asedio de esto. Entonces, y somos muy bien entrenados. Y segundo, somos muy baratos. Mientras a un inglés, sudafricano, israelita le pagan $10,000 al mes, estoy poniendo un ejemplo, a un colombiano, salvadoreño o chileno le pagan 5,000. Si no sabe inglés y no tiene las especialidades requeridas, le pagan 3,000. Y si simplemente lo quieren para que no diga nadie preste un puesto de vigilancia, que eso se da, pues le pagan 1,500 o $2,000, que de todas maneras para un colombiano retirado es muy buen dinero. Claro. Entonces, eso explica por qué dicen, ¿a quién traemos a cuidar esto? Las opciones, este vale tanto, este es muy bueno, sabe mucho, tiene experiencia y es barato. Bueno, tráiganlo. Entonces, eso para abonarles a ustedes algo de conocimiento sobre ese mercado de seguridad, que es un mercado muy activo, es un mercado mundial y no es un mercado de delincuentes como se quiere presentar. Esa es gente muy profesional. Y les agrego este comentario porque me lo han hecho en todas partes. ¿Es que el colombiano no tiene control sobre los que se retiran? No lo tiene, ni lo va a tener. No lo tienen ejércitos tan pequeños y tan fuertes como Israel. Aquí vino un mercenario israelí, ¿se acuerdan de él? Jair Klein. Bueno, Jair Klein. No lo tienen ejércitos tan serios, padres de la guerra como el ejército inglés. Aquí vino Peter McLeish, aquí a Colombia, y montó un grupo de mercenarios con helicóptero y todo para ir a hacer un asalto. Y hay un libro sobre eso, escrito por él mismo. Que el mejor ejército del mundo, Estados Unidos, tampoco tiene el control de sus retirados. Fíjese ahí a este Goudreau, que en una operación como esta que uno no entiende, es que trató de invadir a Venezuela, ¿se acuerdan? El año pasado. Es muy difícil cuando uno cuelga el uniforme que le hagan seguimiento. Uno coge su vida particular y hace con ella lo que quiera. Dentro de los retirados en Acore tenemos empresarios, tenemos catedráticos, tenemos educadores, tenemos emprendedores de diferentes actividades. Es decir, hay todos retirados, coroneles, capitanes, tenientes, dedicados a diferentes actividades, abogados muy buenos. Y a uno no le están diciendo usted dónde vive, qué hace, qué está haciendo. Eso es imposible físicamente. Coronel, lo que hemos sabido también este fin de semana, la información que hemos tenido es que uno de los que está siendo investigado es ¿cómo se dice? El de esquema de seguridad, el jefe de esquema de seguridad del expresidente, el señor Dimitri Gerard, que él supuestamente visitó varias veces Colombia, vino también a Ecuador. La última vez que estuvo aquí en Colombia fue el 22 de mayo. Entonces, se sospecha mucho de esas visitas aquí a Colombia. Además, dicen que está siendo investigado y que tiene los ojos puestos sobre él, Estados Unidos, por tráfico de armas. Entonces, otra de las hipótesis que se teje es que él tiene mucho que ver con el tema del asesinato de su protegido, el presidente de Haití, y que utilizaron al grupo de militares colombianos a través de una empresa venezolana que tenía sede en Miami. Bueno, ¿usted qué sabe de todo esto? Y una pregunta, hay también información que dice que por lo menos 5 o 6 militares de los que estaban allá en Haití todavía estaban activos en el ejército. ¿Eso es cierto o no? ¿Usted qué sabe de eso? Mire, en primer lugar sí conozco los datos sobre este señor de seguridad del presidente. Hablé con un militar retirado ecuatoriano que está aquí en Colombia, buen amigo, y él me dijo, a mí me llamaron a ofrecerme un puesto, $2,700, solo necesitaba pasaporte y hablar algo de inglés. Yo apliqué, pero finalmente no me llamaron. Es ecuatoriano, y eso coincide con lo que hemos leído de este señor que estuvo viajando entre Colombia y Ecuador, probablemente haciendo contactos y viendo cómo iban a organizar lo de la seguridad del presidente. Por supuesto que es un sospechoso de primera línea. Es un sospechoso de primera línea porque les digo esto, en Haití puede suceder cualquier cosa puede suceder en Haití, y cada día que pasa se descubren más
Acaban de arrestar, entiendo ayer, a un médico millonario haitiano, residente en Miami, a quien están culpando de ser el autor intelectual Cristian Emanuel Sanón se llama. Cristian Emanuel Sanón. Fíjese usted por dónde va la cosa. Mire, eso es así. Los consultores de seguridad, los contratistas de seguridad actúan siempre bajo la ley del Estado que los contrata, de la compañía que los alquila o de las organizaciones que solicitan su asesoría. Pero eso no quiere decir de que no haya gente que se desvíe del camino, ¿no? A un cirujano plástico brillante colombiano lo invitan a México a que haga cirugías plásticas y le ofrecen mucho dinero y él va. Pero dentro de esas cirugías plásticas le cambia la cara a un narcotraficante. Y no por eso los cirujanos plásticos son delincuentes. Pero lo mismo pasa con este asunto, que es un negocio de la seguridad internacional. Eso es un negocio. Gente que sabe, gente que conoce, gente que tiene experiencia, se le paga bien y cumple funciones. Pero de ahí a que le digan, camine, vamos a matar a un presidente, ya eso no se hace tan folclóricamente como aparece en esta experiencia. 10 soldados retirados colombianos se reunieron en Bogotá a tomar tinto y decidieron que había que ir a matar al presidente de Haití para ganarse unos pesos. Eso no funciona así. Eso no funciona así. Pero por supuesto eso da pauta para que los contradictores de la institución hagan fantasías, creen novelas, todas garciamarquianas, y digan de que el ejército de Colombia es una máquina de producir mercenarios. Eso no es cierto. Coronel, es que a la historia le faltan muchos pedazos. Este cuento está muy raro desde el comienzo y da hasta para un argumento, sí, para libreto, para una película futura. Pero mire, sí, el presidente haitiano, el presidente Jovenel Moïse había dado una entrevista al diario El País de España donde había manifestado que empresarios poderosos, especialmente ligados con el sector energético de su país, no estaban interesados en que él hiciera las reformas que había anunciado, porque entre otras cosas sabemos que Haití es un corredor importante para el narcotráfico y él quería bloquear esas entradas de ese paso que constituye Haití, como algunos países de África Occidental que no son consumidores, pero sí son importantes para el tránsito. Entonces, la pregunta es, ¿a quién le interesaba sacar del camino al presidente Moïse? Porque dicen que lo torturaron antes de asesinarlo, que lo querían solo amedrentar, que la idea era solamente asustarlo o secuestrarlo, pero no matarlo. Entonces hay implicaciones políticas, hay implicaciones de narcotráfico. Todos sabemos que él está impulsando una reforma política, pero él no iba a participar en la misma porque no se iba a reelegir. De hecho, ya estaba en lo último de su mandato. Entonces hay muchas cosas que no se sabe exactamente cuál es la verdad, y por lo pronto la situación de estos colombianos en Haití sigue siendo de riesgo porque, como decía Sandra, unos los están acusando, los están involucrando, los están poniendo, digamos, la soga en el cuello, diciendo que fueron los mercenarios asesinos del presidente, pero por otro lado están quienes los defienden diciendo que por todo lo que ya hemos comentado no puede ser. ¿Qué es lo que sigue ahora, coronel? Por ejemplo, la repatriación de los 2 cadáveres de los retirados, de los que resultaron muertos en estos operativos, la investigación contra el jefe de seguridad. ¿Cómo cree usted que se debe allanar el camino para esclarecer realmente qué fue lo que pasó? Omar, todas las anteriores. Mire, nosotros hemos tomado contacto con algunas personas de la Cancillería. Está en proceso la expatriación de los cadáveres. Nosotros hemos pedido que tan pronto los cadáveres de estos hombres lleguen aquí se les haga un peritaje de necropsia por parte de medicina legal para saber exactamente cuáles fueron las probables condiciones de su fallecimiento, de su muerte. Esperemos que eso lo pueda hacer el gobierno. Segundo, pedir que se le garanticen a nuestros hombres allá la seguridad. Haití en este momento es un polvorín a punto de explotar. Y créame que si eso explota, eso es salvaje, porque la gente está desesperada. Y acuérdese que se ha desarrollado una especie de cacería de brujas en contra de los que no sean, de lo que llaman a ellos blancos o latinos, que no sean haitianos. Ahí vieron el video de un colombiano operador de maquinaria pesada, diciendo, sáquenme de aquí, yo estoy encerrado, me da miedo. Imagínense nuestros hombres allá, en las condiciones en que están.
corren un inminente peligro. Tercero, esperar que agencias serias como el FBI, que se va a involucrar, ya se involucró, como Interpol, como la DEA, porque lo que usted dice, Omar, es cierto. República Dominicana, que es la que limita con Haití en la isla, es uno de los centros de acopio preferidos en el Caribe del narcotráfico, especialmente de los vuelos que salen con cocaína colombiana, pero salen desde Venezuela, recalan o paran en Nicaragua y en República Dominicana. Y el propio presidente de República Dominicana ha dicho repetidamente, mire, yo tengo que parar, tengo que cerrar la frontera con Haití, porque es que el flujo de tráfico es mucho, de personas, de contrabando de todo tipo, yo lo tengo que cerrar, inclusive dice que ahora en julio va a iniciar a hacer un muro, ¿no?, para parar eso. Entonces, las condiciones de Haití dan para cualquier cosa. ¿Qué sigue? Ojalá lo más rápido posible sepamos la verdad de los hechos. No hemos oído a nuestros hombres. Han llegado rumores en la red, pero usted sabe lo poco confiable que es la red hoy en día para todo. Cualquiera pone lo que quiere y la gente va comprando eso así como así. Que la esposa del presidente dijo, no, fueron los colombianos los que me rescataron. Pero después oí otra declaración de ella, dice, fueron unos mercenarios que mataron a mi esposo, pero no dice que fueron colombianos. Y ella lo podría decir, porque los dos son de color y pueden distinguir. Bueno, era de noche, entran todas las especulaciones del caso. Estamos en eso, claro, esperando que se aclare la situación, pero desde ya damos una voz de aliento a los militares retirados que están en Haití. Los estamos pensando mucho. Coronel, y una inquietud también que he visto mucho también por redes sociales y yo también me pregunto, ¿cómo usted la presencia y la ayuda que desde el gobierno nacional, desde que se conoció el tema, el presidente Iván Duque envió una delegación supuestamente también para aclarar y ayudar a esclarecer todo lo que ha pasado, la presencia y la injerencia en la investigación por parte del gobierno nacional y de militares y de representantes colombianos allá? ¿Eso es bueno o es malo? ¿O cómo usted ve que ellos también quieran como involucrarse en el tema para que se aclaren los hechos? No, yo creo que el gobierno adoptó la conducta adecuada, de prudencia, aunque inicialmente los titulares mundiales hablaban de mercenarios asesinaron al presidente de Haití. Como ustedes entenderán, ese es un titular que es global y es de mucho impacto para nosotros. Reaccionamos inmediatamente, el gobierno reaccionó a las pocas horas, habló el presidente, ordenando lo que usted acaba de decir, se nos hace que fueron las medidas correctas y adecuadas. Habló el ministro de Defensa, hablaron los comandantes de fuerza, habló el director de la policía por tratarse de un hecho criminal, de colombianos en el exterior y de esa magnitud. Y bueno, se tomaron las medidas del caso. Esperemos que esas medidas rindan fruto y nos permitan. Esta mañana a las 7 había un reporte que lo estaba dando el director de la policía con nuevos datos, pero todos los datos que nos están dando, nosotros los ponemos en un mapita relacional, ¿no? Entonces ahora ya hay una empresa de seguridad en Miami, pero ¿quién es el dueño de esa empresa? Ah, es un venezolano, y el otro accionista es otro venezolano. Entonces ya uno dice, Venezuela involucrado en esto. Ayer salió Maduro a decir que paramilitares colombianos habían entrenado a los amigos de la banda del Coqui, que tuvieron durante 2 días a plomo, como decimos nosotros, la cota 905 en el occidente de Caracas. Ahí hubo una cantidad de muertos y entonces capturaron 2 que son paramilitares colombianos. Y usted empieza a hacer un mapa relacional y empieza a contar algunos vectores que le apuntan a determinadas hipótesis más o menos valederas. Entonces, aquí solamente 2 cosas: esperar y afanar en lo posible, presionar para que haya un resultado de una investigación seria, que nos diga qué fue lo que pasó. Y segundo, mientras tanto, apoyar a los hombres que están allá. Moralmente, porque no podemos hacer nada más, decirles, aguanten muchachos, vamos a ver qué pasó. Muy bien, coronel, no quiero despedirlo y le agradezco cortico un tema que me llamó la atención, le cambio de tema y tiene que ver con un informe que conocimos anoche sobre un ciberataque a la seguridad nacional.
un hacker que habría entrado a los archivos del Ejército Nacional y habrían obtenido información valiosa como conversaciones entre altos mandos, ubicación de batallones, ubicación de estaciones petroleras, que se habría fraguado desde Venezuela, pero que según reveló un oficial de inteligencia del Comando de las Fuerzas Militares, el gobierno no había querido hacer esto público. El ministro de la Defensa no se había referido al tema y lo hizo para desestimar y decir que la información que se llevaron pues no es importante ni pone en riesgo la seguridad nacional. ¿Qué saben ustedes en Acore de esto, coronel Marulanda? Pues mire, ese es uno de los graves problemas de seguridad nacional con que estamos hoy en día lidiando, y es la capacidad cibernética de gente que quiere desestabilizar a Colombia. Se sabe, porque Colombia no es que esté en blanco en eso de asuntos cibernéticos, pero déjeme decirle que la inteligencia técnica del ejército fue desmantelada durante el gobierno del presidente Santos a raíz del incidente, el incidente, se me escapa el nombre, en donde desmantelaron una base de seguimiento técnico de inteligencia estratégica del ejército. El caso Andrómeda, ¿se acuerdan de él? Claro, porque la estaban usando para chuzar periodistas, políticos y demás, no para lo que debería ser. El argumento principal de Andrómeda era que estaba interfiriendo y monitoreando las conversaciones de paz en Habana. Después vino otra en donde apareció el famoso perfilamiento de periodistas y todo, algo que se hace legalmente, pero como lo hace el ejército, pues genera muchas dudas. Lo entendemos perfectamente. En redes usted puede coger el perfil de quien lo pone ahí y usted puede hacer su carpeta. Eso no es ilegal. Que incite sospechas, sí, y si lo hacen los militares mal, de acuerdo. Pero sobre eso montaron un gran escándalo que concluyó en la desvertebración de la inteligencia de combate del ejército, que fue la que le dio los golpes más duros a los grupos narcoterroristas, y de la inteligencia estratégica. Nosotros tenemos 3 enemigos contra la soberanía nacional, que son Venezuela, Nicaragua y Cuba. Los 3 apoyados por Rusia. Lo acaba de decir el ministro de Defensa ruso hace 8 días, y lo acaba de confirmar Lavrov, el ministro, el canciller. Entre el canciller Lavrov y el ministro de Defensa Shoigu dijeron: nosotros vamos a mandar más armas y apoyar a Venezuela, Nicaragua y Cuba, que son nuestros amigos. Mire lo que está pasando en Cuba desde ayer. Entonces son unas épocas de turbulencia en las cuales la guerra cibernética ocupa primer lugar, y frente a esa guerra cibernética acabamos de sufrir una derrota con ese informe que nos dijo todo lo que habían logrado penetrar y todo lo que habían logrado adquirir. Ahora, de información, ¿no? Información, la criticidad de esa información es la que está por evaluar. Y yo quisiera creerle al ministro. Si él dice que no, tranquilos, ahí no se perdió nada, yo quisiera creerle, pero como hombre de seguridad que fui de inteligencia durante tanto tiempo, a mí sí me preocupa mucho eso. Soberanamente me preocupa eso, porque Venezuela está en una situación sumamente crítica, porque Colombia es la joya de la corona y la quieren desestabilizar. Dios no quiera que el 20 de julio tengamos otro 8 de abril del 48, que no se repita eso, pero la gente de la primera línea está viendo en su mente cómo Black Lives Matter y Antifa se metió al Congreso de los Estados Unidos. Créanme que lo están pensando, de modo que el 20 de julio hay que estar muy pendientes. Pues coronel John Marulanda, presidente de Acore, ha sido usted muy amable. Muchas gracias por habernos acompañado esta mañana con estos temas tan importantes. No, Sandra, Omar, a ustedes muchas gracias por la invitación. Buen día.